Hola, bienvenidos a Dos Minas Hablando de Negocios, desde Buenos Aires, Argentina, al infinito y más allá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en un nuevo episodio de Dos Minas hablando de negocios y otras cosas interesantes. Estamos con Javier Vallejos, que es un referente en ciberseguridad. Bueno, yo tengo la suerte de conocerlo hace bastante, él hace mucho que trabaja en esto y por eso, bueno, es bastante referente y popular. Hasta ha salido en la tele hace poco, bueno, después nos va a contar poquito. Ujú. Así que lo trajimos como para meternos un poquito en algo más técnico y contar algún tip que alguien se está iniciando, si le interesa la profesión, si alguno es un emprendedor y necesita algún tip. Bueno, trajimos a alguien que nos va a contar un poquito de algunas cosas interesantes sobre el tema. Javier, bueno, primero que nada, gracias por estar, dedicarnos el tiempo. Sabemos que estás súper ocupado. Bienvenido y bueno, te dejamos que nos cuentes un poquito de vos. Bueno, muchísimas gracias, Belu, Caro, por la invitación. Bueno, yo soy licenciado en informática y me recibí en la Universidad de Palermo. Después hice un posgrado en la UBA, que justo ayer, o antes de ayer, me dieron el diploma de especialista. Lo hice en 2012. Tuvo ahí una empresa, fundé una Mm. empresa, entonces en el medio pasaron cosas y bueno, recién esta semana logré acceder al diploma. Eh, bueno, y me recibí de especialista en seguridad informática. Eh, También con Belu nos conocimos dando clases, fui profe de terciario, siempre en materias relacionadas a ciberseguridad. Me levanto leyendo ciberseguridad, me acuesto hablando de ciberseguridad, es un poco parte de mi ADN, me gusta, me apasiona mucho. Bueno, entonces di en terciarios, di en la Universidad de Palermo, armé ahí también la diplomatura en ciberseguridad en la Universidad de Bien. Palermo. Después di materias de grado de seguridad ofensiva y seguridad web aplicada. También doy clases hoy en la UBA, ¿sí? En materia de grado y posgrado. En grado lo que es criptografía y seguridad informática. Ahora le cambiaron el nombre, tiene otros nombres, pero yo me quedé con ese nombre fijo, así que la voy a llamar así. Mm. Y en posgrado, en la maestría que yo hice, en dos materias, seguridad en redes 1 y seguridad en redes 2. Eh, bueno, en un tiempo estuve dando muchas clases en educación IT, ¿sí? En la que era la carrera de ciberseguridad, y ahí es donde conozco a mi socio Fabián Martínez Portantier, que era el coordinador de la carrera. Y ahí con otra persona empezamos a hablar y bueno, surgió Securetia, ¿sí? Surgió la empresa allá por Sí. 2014, en donde nos dedicábamos 100% a brindar servicios de ciberseguridad. Inicialmente eran todos cuestiones ofensivas, ¿sí? Encontrar problemas en las aplicaciones, saber cómo las empresas, qué debilidades tenían los entornos que podían ser explotados por atacantes, y entonces nosotros hacíamos ese análisis, nos poníamos, ¿no?, en la piel de un ciberatacante como para encontrar todos esos problemas, presentar el informe y a partir de ahí mejoraban. También, como los dos veníamos del ámbito académico, que dábamos cursos, capacitaciones, ¿no? Dábamos muchas Claro. Ujú. capacitaciones de ethical hacking, de forense, ciberinteligencia y un montón de cosas raras. Bueno, hasta pandemia más o menos, la empresa éramos Fabián y yo, ¿sí? Los dos trabajando en un bar, y de Ujú. golpe teníamos que contratar a un tercero, que si bien era un amigo, no podíamos hacerlo ir a trabajar a un bar. Así que ahí decidimos, bueno, alquilamos oficina, mi socio se va de vacaciones, pandemia. Ok, bueno, dijimos, qué interesante, mantengamos la oficina, conseguimos una rebaja porque todo el mundo Claro. se tuvo que adaptar a lo que Claro, pasó. sí, sí. Sí. Y bueno, volvimos a trabajar cada uno en su casa. Sí, ahora no éramos dos, éramos tres.
pero pandemia trajo, la verdad que mucho trabajo, ¿sí? Porque Claro. las empresas no Sí. estaban preparadas para salir a Internet, para esto del home office, de que se abría la empresa y ya no estaba entre cuatro paredes, sino que estaba entre 1000 paredes. Y bueno, muchas empresas no estaban preparadas, entonces a nosotros eso nos hizo crecer mucho a nivel servicio. Entonces hoy, de ser 2 antes de pandemia, hoy somos 20, ¿sí? 20 personas que Bueno, estamos ahí trabajando dentro de la empresa para darle mejor seguridad a las organizaciones. Bien. bueno, Eh, súper interesante. Sí, bueno, eso pasó, ¿no? La pandemia nos sí. reenfocó, muchos mejoraron, otros, bueno, tuvieron que cambiar mucho su paradigma. Bueno, nos Claro, contaste varias cosas. entre pandemia Sí, y transformación digital también, ¿no? Eso de claro, la transformación digital. Digitalicemos, yo decía, digitalicemos, pero tranquilos, a paso firme, que va a ser mejor. Y a paso firme es teniendo en consideración un montón de tips de seguridad informática, ¿sí? De buenas prácticas para que no tengamos problemas en el negocio. Sí. claro. Porque hay muchas empresas que con un incidente de seguridad frenan un mes. Y un mes Sí. para una empresa, hay empresas que puede bancarlo, otras empresas no. Claro, Eso no está tenés la... genial que lo menciones, porque justamente yo estuve trabajando en bastantes empresas con esto de la transformación digital y por ahí nos olvidamos, es como queremos hacer todo lindo, todo rápido y justamente te olvidas de cosas así. Yo de seguridad no entiendo mucho, pero siempre digo, es necesario tener a alguien que por ahí te frene un poco y que te diga, mira, si haces esto, corres tal otro riesgo y bueno, después vos decidís si lo tomás o no, ¿no? Me parece re Tal importante ese cual, papel. tal cual. Después, o Ujú. sea, nosotros lo que hacemos es mostrar los problemas de seguridad que puede llegar a tener una organización. Después la empresa puede correr ese riesgo, pero Claro. sabiendo de que un atacante podría llegar a explotar esa debilidad, esa vulnerabilidad. Ujú. Pero sí, siempre la decisión termina siendo el negocio. Yo siempre hablo mucho con gente de seguridad que trabaja en empresas y muchas veces se agarran la cabeza porque dicen, Sí, no, yo les digo que tienen todo esto. Pero bueno, hay que entender también que sí. muchas veces la seguridad, eh, lo que, seguridad al 100% no existe. Ujú. ¿Sí? Eso como máxima. Lo que hacemos nosotros es poner muchas barreras como para, si llega a haber un incidente de seguridad, detectarlo lo más temprano posible. Poder Bien. evitar muchos, pero si ese incidente sucede, enterarnos rápidos para poder reaccionar de Ujú. forma temprana. Eh, y entre todas esas barreras que ponemos, tenemos que entender que el negocio tiene que funcionar. Si nosotros ponemos 1000 barreras, quizás hacemos un negocio no operativo. Y al Claro, negocio le Sí. interesa ser seguro, le interesa ser negocio. Y Ujú. dentro de ese negocio que sea lo más seguro posible. Entonces hay que adaptar la seguridad también al negocio y a las necesidades que tiene cada organización. claro, sí, sí, entendible. Sí. Ahí me recordás un poco que eso, que en la pandemia hubo mucha gente que se vino a trabajar a la casa y decían, ay, no sé, configuraron un desastre la seguridad, la VPN, no me puedo conectar, me tengo que volver a ir. Bueno, supongo que eso que decías vos, que como había empresas que no estaban preparadas para tener toda esa estructura, me imagino que, bueno, ahí hay como una reeducación, como decías, de la necesidad y que ser operativo. Me imagino que eso es, bueno, vos lo viste medio en primera persona. Claro, sí, sí, sí. El hecho de que la gente haya ido a trabajar en las casas, muchas veces trabajan desde sus computadoras personales, ¿sí? Y entonces ya es un activo que no pertenece a la empresa y la empresa no tiene Ujú. potestad para bajar un montón de políticas de Claro, seguridad. Muchas quizás ni tampoco tenían políticas de seguridad y simplemente Sí. abrieron porque dijeron, tienen que trabajar, están en sus sí, casas, que trabajen. Y bueno, ahí hubo un montón de problemas porque se abrían servicios que no estaban preparados, que no eran seguros, entonces los ciberatacantes se súper aprovecharon de todo eso y fueron explotando y fueron secuestrando,
se propagó mucho lo que era el ransomware, ¿sí? Que es un tipo Claro. de malware que secuestra la información. El secuestro es heterocifro, ¿sí? Le ponen una contraseña, ¿sí? Todas esas mismas buenas prácticas que nosotros decimos, cifremos las comunicaciones para que el dato si es interceptado, no lo entiendan, para el home banking, para esto, las Claro. contraseñas robustas y demás. Los ciberatacantes hacen lo mismo, usan las mismas fortalezas computacionales para evitar que nosotros lleguemos. Entonces cifran los contenidos y después nosotros nos quedamos sin base de datos, sin archivos, sin fotos, ¿sí? Depende, hay gente que le interesa. A las personas les interesan las fotos familiares, aquel familiar que ya no está más y que entonces tenemos un recuerdo. A las empresas se le importan las bases de datos, los archivos ofimática, ¿sí? Todo eso es lo que los cibercriminales cifran para que nosotros no podamos acceder y que nos piden un rescate. Por eso es la parte del ransom, ¿sí? Es Claro. un software que pide rescate. Sí. Por lo general está en Bitcoins y el Bitcoin no es favorable, al menos para nuestra economía, no es favorable. Bien, nombrás algo interesante, ¿no? Porque, bueno, muchos piensan en el Bitcoin a veces como, bueno, es súper seguro, un montón de cosas, y bueno, acá tenemos una aplicación donde, como decís, bueno, no es muy favorable resolver Sí, algo con no es eso. que no sea seguro, Claro, o sea, sí, lo que tiene es que es una moneda que es difícil de tracear, ¿sí? De claro. hacer un traqueo de por dónde fue pasando esa plata, el destino y demás. Entonces, por eso es que se utilizan Para esas criptoactivos cosas. como para que no quedar tan expuestos los atacantes. Incluso también hacen conectarse por lo que es la Deep Web, ¿sí? Por Tor. Entonces, de esa manera tienen menos trazabilidad. Claro. Igual muchas veces estas bandas terminan cayendo y hay veces que se llega a recuperar las contraseñas, ¿sí? O las claves con las cuales se cifra. Y bueno, si tenemos suerte, yo lo que siempre digo es, no lo vamos a poder descifrar hoy, ahora, salvo que esté expuesta esa clave, pero si podés no borrarlo, guardalo, porque quizás en el corto tiempo se logre acceder a esa clave. ¿Sí? Siempre lo Ah, recomendable es tener backups, ¿sí? Ujú. Y tener un montón de otras estrategias, pero hay veces que incluso los cibercriminales cifran el backup, porque el backup está online, claro. y Sí, Es entonces, como bueno, que siempre, el lado B, ¿no? Que te dicen, bueno, tenés sí. siempre el respaldo ahí en la nube y no vas a perder nunca nada, y de golpe te agarraron y te sacaron todo. sí, o sea, siempre yo también trabajé mucho como perito, ¿sí? Informático, Mm. y hice mucho forense y demás, entonces eh, pasa esto, ¿no? Los atacantes borraban los archivos, antes se los llevaban a la nube, ¿sí? Entonces después vieron que eso era muy costoso, dijeron, bueno, lo dejamos en la máquina, pero lo ciframos. Ok, ¿nosotros qué hacíamos? Íbamos a la máquina, hacemos una recopilación de los archivos borrados, porque lo que hacen es lo cifran y lo borran, y recuperamos el dato borrado. Bueno, ¿qué hacían? Bueno, un borrado seguro. Entonces, de vuelta a Claro. nosotros, a ver cómo podemos hacer. Bueno, Windows tiene algo que se llama Shadow Copy. Ok, restauramos el Shadow Copy. Bien, ¿qué hicieron ellos? Borran el Shadow Copy. Claro. Bueno, si tenés el Dropbox o alguna herramienta, Drive o lo que fue, si estás sincronizando con la nube, lo tenés en la nube. Bueno, también Vamos hacía un ahí. montón de iteraciones y así como Claro, porque los como que sistemas van mejorando, sí, son claro. como parches que van haciendo ellos mismos para Claro. seguir O sea, es como que en realidad teniéndonos a la nosotros. mentalidad es la misma, pero decís, bueno, ¿cómo deshago lo que Claro. hicieron los hackers, digamos, o los Claro, atacantes? sí. Claro. Sí, nosotros tenemos dentro de Ujú, lo que es la comunidad, el hacker no es una persona maliciosa, ¿sí? El ujú. hacker es Claro, un no es el que tiene el especialista, conocimiento, Está claro, bueno no es es el eso el que lo que tiene utiliza. mencionas, sí. Exacto. conocimiento. Ujú, Después vas a tener un ujú. hacker que vaya para el lado incorrecto y otro que vaya para Para el mejorar la correcto. seguridad. Sí. ¿Sí? Al que va para el lado incorrecto, ¿sí? También se le ponen como sombreritos. ¿Sí? Tenés el black hat, grey hat y white hat. ¿Sí? Son sombrero negro, blanco-negro, Ujú, blanco y gris. Y bueno, el sombrero negro es el atacante, ¿sí? El cibercriminal o también se le dice cracker.
Sí, pero como Ujú. cracker suena Ajá. galletita, sí, Claro, Sí, está bien, queda más pero pochoclero decir hacker. Pero bueno. claro, claro. está bien. Bueno, aquí Incluso la tenemos. Real Academia Española en su momento solamente tenía la definición de que era un pirata informático, el hacker, y desde la comunidad se logró meter de que está como una segunda definición Ujú. el pirata informático, pero una primera definición que habla sobre que es un especialista, que busca Claro, que es alguien encontrar problemas de capacitado seguridad. Claro. Lo que en una para la época, yo no seguridad. sé si todavía se llama así, era el hacking ético, ¿no es cierto? El que le llamaban. Claro, sí, Claro. Sí, que lo sí, mencionaste recién, Javier. Sí, el Ujú. Ethical and Hacker, vos lo mencionaste junto con la parte también forense y todas las cosas que Ujú. fuiste mencionando al principio. Sí, sí, sí. bien. Hay en Argentina, si bien se habla de algo de hacking ético, no es un servicio muy común, porque es más común quizás análisis de vulnerabilidades o penetration test, pero afuera, en Mm, otras partes del mundo, ese servicio se lo conoce como hacking ético. Ujú. Sí. bien. Bien. Bueno, ahí nos Y estás ya que desburrando. sí, nos sirve bárbaro. Contanos un poco, por ejemplo, si alguien quiere dedicarse, o sea, el tipo de perfil, por dónde tendría que empezar a encarar, porque viste que ahora hay como que a las nuevas generaciones no les interesa nada, y eso, bueno, está como dando vueltas por ahí. Y nosotros decimos que hay muchos buenos técnicos que van saliendo, gente que le encanta. eh, Nerds en la buena definición, pues yo también me considero nerd, nosotras nos consideramos en ese sentido, Ujú. en la buena definición, no en la de los dibujitos que se hacen de los anteojos, ahora los tengo por ahí igual, pero no importa. Sí. Eh, Es que pero estamos todo el día con las pantallas, necesitamos anteojos. claro, Sí. entonces vos como, bueno, como referente vos contaste cómo fuiste haciendo toda tu carrera, bueno, cómo te metiste en eso y que decís, bueno, desayuno con esto, y ceno con esto, o sea, todo el tiempo estoy escuchando y leyendo sobre lo mismo. Alguien que está empezando, que le interesa esto, ¿qué le recomendarías? ¿Por dónde empezar? El tema de la educación formal, por ejemplo, vos decís sí o sí tenés que ir o podés hacer de pronto una capacitación, un curso corto, sirve, porque viste que hay mitos ahora de no estudies 6 años en una carrera, yo también soy de la época Sí, que sí. hice 10 años, Yo, me llevó un yo montón, soy, yo soy profe en universitario, con lo cual Ujú. sigo por eso, bancando la educación formal. Me parece que te da una apertura. Hay gente que es autodidacta, ¿sí? sí. O sea, ahí hay que diferenciar mucho eso. Por Sí. ejemplo, mi socio es autodidacta, él no tiene una carrera de grado, sabe muchísimo más que yo. Claro, Es una bestia, pero Ujú. porque le encanta investigar y está todo el tiempo investigando. Entonces, para mí depende mucho de la personalidad de la Sí. gente, ¿sí? Entonces, cuando alguien necesita tener una guía, entonces anda por una carrera formal, ¿sí? Por una carrera universitaria, por un terciario, en donde te van a estar guiando, vas a tener mentores, que son todos los profesores que te van a ujú, poder ir orientando. Para lo que es seguridad, yo siempre recomiendo que primero hagan una carrera de tecnología y después se especialicen en seguridad, porque si arrancas directamente con seguridad es como que te falta toda la otra base, claro, ¿sí? Ujú. Pero bueno, como vos decís, uy, está re lejos eso. Bueno, en el claro, ese medio, es el tema. uno puede también empezar a trabajar en el medio de la carrera, ¿sí? Depende de lo exigente que sea la facultad a la que vayas también, si te da el tiempo para poder trabajar y estudiar. Pero bueno, hay de todo, ¿sí? Dentro de lo que es el campo de ciberseguridad es súper amplio, hay un montón de aristas. Uno piensa seguridad informática, voy para allá, ¿no? Podés ir un montón, tenés para la parte de desarrollo de software, ¿sí? En Claro. donde tenés que saber primero de desarrollo del lenguaje y después poder encontrar, por ejemplo, el problema de seguridad dentro de ese código. Tenés la parte de infraestructura, la parte de Ujú. comunicaciones, la parte también de compliance. Hay un montón de organismos que sacan estándares, Claro, normativas, Ujú. y todo eso por lo general la gente técnica no le gusta ni escribir informes, ni estar no, leyendo. Bueno, es necesaria también toda esa claro, gente porque tenés la ISO 27001, PCI para el pago con tarjeta de crédito, SOC 2, después tenés los que tienen que cumplir con SOX
porque publica en la Bolsa de Nueva York, tenés un montón Ujú. de cuestiones, las entidades bancarias, ¿sí? Algo que hicieron, por ejemplo, las entidades bancarias es, más el Banco Central les baja la normativa, todos los bancos y financieras tienen que cumplir, pero ¿qué les dijeron? Bueno, no solo ustedes tienen que cumplir, sino todos sus proveedores tienen que cumplir. Claro. Ah, ¿Sí? claro. Entonces eso también hizo que se empiece a necesitar mucho más la seguridad. Ujú. Entonces para mí la seguridad sigue siendo, está en pañales, hay un montón para hacer. Así que si algo que nosotros siempre que buscamos personal, lo que buscamos es que sean apasionados, ¿sí? Que les interese. Después, el conocimiento va a llegar. ¿Sí? Si tenés Claro. la pasión y tenés la chispa en donde que querés investigar, querés aprender, el conocimiento llega, tarde o temprano llega y uno no sabe todo. ¿Sí? Hay veces Sí. que a mí me preguntan en la facultad, profe, ¿esto cómo es? Y si no sé el tema, no. Algo que es muy importante recalcar es que uno no tiene que saber todo. Uno lo que sí puede decir es, te lo averiguo y en la próxima te respondo. ¿Sí? Ujú. Porque Totalmente. Sí, Sí. sí, es nosotros súper, estamos súper amplio el mundo. de Mm. acuerdo, sí, sí. Mm. Sí. Y bueno, pregunta así medio, todo el auge de la IA, ¿cómo afecta al sector? ¿Afecta, no afecta? ¿Es un mito? Porque de golpe uno ve notas por todos lados, titulares que creo que son creados por las propias IAs, algunas veces dicen eso, y es como que hay mucho, se va a acabar el mundo y Ah, mañana tenés un robotito invadiéndote la máquina, más o menos, ¿no? y tenemos Terminator ahí a la vuelta de la Claro. esquina, ¿no? O Matrix, Sí. ¿no? Yo soy muy fan de todas Bien, esas pelis. Em, para mí va a afectar, sí, afecta bien. porque es algo que a diferencia, muchos lo comparaban con lo que era el blockchain, ¿sí? Mm, Que me acuerdo que hace poco Mm. todo tenía que salir en blockchain. Cualquier cosa, sí, si no sí, tenía la palabra blockchain, Son no te las aceptaban el modas. proyecto. sí, Y nosotros con mi socio decíamos, pero no sirve para todo, es para una actividad bastante específica o para determinadas herramientas, no es para todos los negocios. En cambio, la IA es distinto. La IA sí se adapta y sirve para todo el Mm. negocio. Lo que se tiene que entender es que es una herramienta. ¿Sí? Es una bien, sí. herramienta que nos va a ayudar inicialmente a acelerar mucho los procesos. Sí, no podemos automatizar todo y descansar en que la IA va a hacer todo bien, porque todavía está en sus primeros pasos. Con lo cual, todo ese tiempo que nos acelera, ¿sí? Suponete que teníamos que escribir no sé, un informe que nos llevaría 8 horas. Bueno, nos ayuda la IA, lo bajamos a 30 minutos, dedicarle 1 o 2 horas a leer bien el informe y Ujú. acomodarlo. Porque hay Bien. veces que se confunde, hay veces que dice que está mal orquestado, que pone ejemplos que no corresponden. Y ahí tiene que estar el especialista, el experto en poder darse cuenta y decir, no, no era por acá. O ajustar la IA o directamente ajustar el informe, pero no hacer las cosas tan automatizadas porque podemos quedar mal. Sí. Sí, no Sí, podemos descansar completamente. Nosotras, bueno, es más o menos la opinión que también. tenemos. Quizás, bueno, nosotros hacemos el chiste que es un poco de la generación, ¿no? Que no estamos tan enamorados de la Mm. herramienta y la vemos con un poquito más de el ojo ahí, de que consideramos que el técnico, la persona capacitada siempre tiene que estar detrás como para evaluar, Sí, pero que nosotros la obviamente, super usamos en la empresa, claro, usamos un Ujú. montón la inteligencia artificial porque acelera. O sea, es algo que realmente acelera tiempos. Y hay cuestiones que quizás demandaría mucha investigación y ahí lo tenés más fácil. Se pierde toda esa parte de investigación, ni uno no debería, como les decía, confiar ciegamente, pero es una herramienta súper, súper útil. A Sí. nosotros, incluso, nosotros con tanto background que tenemos, con la parte de seguridad ofensiva, desarrollamos un producto, ¿sí? Que se llama mm, Pulsic, este que está acá arriba. ahí arriba. Sí, claro.
y que lo que hace es encontrar problemas de seguridad de manera automática. La idea es que sea continuo, ¿sí? Entonces no es invasivo para las infraestructuras, porque muchas de estas herramientas lo que hacen es escanea tanto que te termina dejando con pocos recursos para la actividad necesaria Claro. para el servicio, para el negocio. Nosotros lo que buscamos era que sea algo continuo. Entonces, si es continuo, no podía ser invasivo, sino la aplicación iba a estar para nosotros, ¿sí? Y el negocio no es lo que busca. Bueno, cuando empezamos a presentar la solución en distintos eventos, siempre nos preguntaban, ¿tiene IA? ¿Tiene IA? No. Bueno, ¿qué hicimos? Le pusimos IA, ¿sí? Le pusimos una parte para que haga con IA. Y ahora voy a otro evento, ahora la semana pasada fue el Innovation Tech Week, ahí en el Parque de Innovación, que está frente a River. Sí. Y cuando me preguntan, ¿tiene IA? Sí, tiene IA. ¿Pero la IA es de ustedes o van a usar una IA de afuera? No hay respuesta correcta. Sí, Siempre. sí, sí. Sí, es terrible, es terrible. Es como que si no hay IA para el mundo, estás afuera, ¿no? Pero Sí. hay que comprender que no hay que abusar de la Y IA, al menos sí. por ahora. Después quizás en una etapa más madura se pueda confiar más en lo que haga la IA. Me suena mucho a todo, digamos, ya cuando uno tiene cierta edad, que va ganando experiencia, te das cuenta que todos son como modas, ¿no? Que va pasando. Como antes te decían, pero sos ágil. Si no tenés vos una empresa ágil, no te contrato. Bueno, Sí. así que, bueno, siempre son como modas, ¿no? De que tiene que estar la palabrita ahí para que te genere Así, para ventas, que haya básicamente. inversión, Sí, olvídate, para que haya inversión es necesario sí. que hoy tu aplicación en alguna parte del proceso utilice inteligencia artificial. Ujú, ¿Sí? Si no, los inversores se dan media vuelta y miran para otro lado. sí. Para mí es cerrado, ¿no? Pero es lo que pasa. Correcto, pues podés tener la mejor herramienta, robusta, con los resultados óptimos y sin embargo, bueno, sí, no es marketinero. Bueno, ahí está Ujú. esa parte medio perdida, pero bueno. Bueno, y también hablando de robustos, la otra vez estábamos hablando sobre mainframe con Belén, una charla extra, digamos, que teníamos, y decíamos, ahí qué tanta influencia tendría, por ejemplo, sabemos que es muy robusto, bastante seguro, digamos, creo que es una de las, dicen ser O una de las creemos, no sé estructuras, o creemos. si coincide. Según lo que he Claro. hablado con algunos que trabajan con mainframe, me dicen que es muy robusto y como que la inteligencia artificial ahí podría no llegar o no influir y que es súper seguro. ¿Vos qué pensás de eso? Justamente que se me acaba de ocurrir, digo, le voy a preguntar. Sí, yo directamente con mainframe no Ujú, llegué a trabajar nunca. ¿Sí? Siempre tuve ganas, incluso al mainframe se le puede poner otro sistema operativo que no sea el nativo, ¿sí? Algunos ujú, Linux raros se les puede poner ahí adentro. sí, Pero, por ejemplo, trabajé con AS400, que es más o menos, Sí, no está es tan, cerquita. tan heladera, sí, son más ujú, chicos los sí, dispositivos, pero depende mucho del servicio, ¿sí? Que claro. uno esté publicando. Porque es robusto, porque es retosco y es difícil moverse adentro. Ujú, ¿Sí? Ahora, si vos publicas un servicio web para que se conecten, por ejemplo, en una organización tenía una S400 y tenían su core business, ¿sí? Que estaba en una aplicación Java, en mm, un Tomcat. Dijeron, vamos a ponerlos en la S400 para que sea seguro. mm, No va a ser seguro porque esté en la S400. sí, Porque si vos publicás en un puerto no seguro, Claro. ujú, HTTP, y Tomcat, si no lo mantenés actualizado, es un colador. Con lo sí, cual, sí, sí, eh, O sí. sea, lo robusto no es que esté tiene que ver. aislado, básicamente. O Claro, sea, sí, siempre se dice, ¿no? Un Mm, servidor seguro es un servidor apagado, que está aislado en un cofre que nadie puede sí, acceder, en ¿no? una Eso es cueva. algo seguro, claro, tal cual. Claro. Entonces, hay un concepto en seguridad que es el menor privilegio, ¿sí? Mm, Eh, en donde lo que se trata de hacer es, bueno, a los usuarios que levantan servicios, a los usuarios que se conectan, será el privilegio que necesite
¿sí? No se le da privilegio de más. Pasa Sí. lo mismo con los servicios. Si tengo un servidor, no publico todo lo que viene por defecto, publico solo el servicio que necesita exponer, ¿sí? ¿Para qué querés el servidor? Lo quiero para compartir archivos. Ok, bueno, entonces solamente ese servicio lo permitimos. El resto se bajan los servicios que no sean necesarios. Claro. Porque cada servicio expuesto es un posible vector de ataque. Claro, Sí, una vulnerabilidad. sí. Nada de 777, ¿no? Por Claro, sí, decirlo tal muy, cual. bueno, El chiste número de tonto, la pero bueno. bestia, claro, sí, el número de la bestia es el 666, pero en informática, en Linux, es el 777, ¿no? Ujú. Eh, muy linuxero tu comentario. Sí, bueno, sí, pero bueno. Sí, sí, tal cual. El 777 es un permiso que no habría que dar nunca. ¿Sí? Ujú. Y tampoco levantar servicios, por ejemplo, como root, ¿sí? Mm, Dentro de entornos Linux o Sí. dentro de entornos Windows con administrador. ¿Sí? Muchas veces nosotros vamos a hacer un penetration test en una organización y nos pasó, ¿sí? Que fuimos a hacer un pentest. Encontramos un problema de seguridad, resulta que esa aplicación se conectaba con una base de datos, que era un SQL Server, ya hace bastantes años, y ese SQL Server corría el servicio con el usuario SA, que es el usuario con más privilegios dentro de SQL Server. Ujú. Eh, la aplicación se conectaba con el sí, sí, SA. sí. Ahí llegamos a tomar control del servidor y el servicio, el SQL Server, corría con un usuario administrador, pero no era administrador local, era administrador de dominio. ¿Sí? Sí. Entonces, de ahí podías jugar por todos lados porque entonces ahí está un poco este concepto de menor privilegio. Ujú. Sí. Correcto. Y, por ejemplo, acá en Argentina has encontrado, bueno, no sé qué cantidad de empresas habrás visto, me imagino que muchísimas. Mm, También, porque yo me he enterado de casos de clientes y otras personas conocidas de que han tenido ransomware, pero desde antes de la pandemia, muchísimo y por muchísimo dinero. Esto que claro. comentaste antes, que capturan los datos y demás. No sé si tenés como vos una medida, un porcentaje, alguna métrica de qué tanto De se que, da, porque justamente no se le da bolilla o no se le daba tanta bolilla en las empresas, y te digo empresas grandes que han tenido este tipo de ataques. sí, sí, a mí me ha pasado que tuve que participar en varios respuestas Mm, ante incidentes en donde habría que la empresa estaba con un problema de ransomware sí. y tener que salir corriendo como un bombero Ujú. para tratar de recuperar o evitar contener para que eso no se siga propagando, ¿no? Porque también las empresas tienen que estar preparadas para saber cómo tienen que accionar ante un Claro. ransomware, ante una denegación de servicio, ante distintas cuestiones Sí. que pasen en la empresa, cómo tienen que- que reaccionar los empleados, la gente técnica, los directivos. Sí, es Ujú. muy importante la comunicación, porque muchas veces quizás el directivo está taladrando de la cabeza al técnico, está tratando de contener y está tratando y entonces Ujú. entre responderle al jefe o seguir trabajando, pierde tiempo en responderle al jefe, en donde la comunicación tiene que ser de abajo hacia arriba, pero el de Sí. abajo Claro. tiene que acordarse de comunicar, ¿sí? Y después que Ujú. siga la cadena hasta comunicar al negocio del estadio en el que se encuentra. Eh, eh, pero me ha pasado trabajar con muchos casos de ransomware, sí, en donde quizás entran por un phishing, si un correo Ujú. electrónico, que suplantan la identidad de alguien. Me acuerdo en una organización le llegó un correo en alemán, ¿sí? Con un archivo comprimido. Ese archivo comprimido tenía otro archivo comprimido y ahí dentro había un RTF, que es como un documento de Word. ¿Sí? Ujú. Mm, Eh, la empresa, que no era una empresa alemana, abrió dos empleados, no uno, dos empleados abrieron el archivo, o sea, abrieron un comprimido, el otro comprimido, el archivo, y eso desató el ransomware. Claro. ¿Sí? Y ahí también depende de los permisos que tenga el claro. empleado ahí o no.
Eh, Sí. hay una organización, ¿sí? Que es un proyecto que se llama OWASP, ¿sí? Que es Open Web Application Security Project, ¿sí? Es un proyecto abierto. Hoy la web se la cambiaron, la W se la cambiaron por WIDE, porque ya no solamente son proyectos web, sino que son proyectos para Docker, proyectos para un montón de otras cuestiones, Claro. que son siempre apuntando a mejorar lo que es la ciberseguridad. Ujú. Bueno, y dentro Bien. de ellos hacen lo más conocido que tiene es el Top 10 Web. Bueno, dentro de ese Top 10 Web hay uno de los puntos que habla de los logs, ¿sí? De los registros y el monitoreo. Porque pasa de que desde que hay un incidente hasta que se detecta, pasan aproximadamente 200 días, ¿sí? Wow. En el medio, el atacante está aprendiendo de la organización para saber por dónde tiene que ir, cuál es el dato Wow. importante, qué es Ujú. lo que tiene que cifrar. Y cuando ya no tiene nada que hacer, o cuando se siente que lo pueden estar por detectar, toca botón y se cifra todo. ¿Sí? Entonces 200 es días muy es importante. muchísimo Es un tiempo. Un montón, montón, sí. es un montón. A mí me Medio pasó año. en una organización en donde pasó un ransomware, ¿sí? Entonces la empresa que dijo, bueno, vamos a un backup de hace 3 meses, porque había sido inicialmente la fecha en que habían detectado que estuvo el ransomware, y haciendo un análisis profundo había sido 6 meses para atrás, Claro. ¿sí? Entonces tuvieron que, después de un mes, y estuvo un mes con todo este problema. Es muy difícil volver a empresas grandes, Sí, donde tenés Claro. todo muy sí, sí, sí. distribuido, es difícil. Sí, Sí, es un conozco golpe un caso de una fuerte. empresa que le llevó, creo que todavía están en eso, un año y algo, veamos, todavía y han perdido muchísimos datos en el camino. Sí, 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 sí. sí. Ahí siempre pueden contratar especialistas como nosotros que les Por Sí, podemos por eso supuesto, ahora colaborar. ya te Mm, conozco, cualquier cosa ya digo, sabemos, sí, sí, vayan a Javier. ya sabemos. mm. Sí. Y también lo de la Nosotros capacitación incluso, que comentaste. claro, nosotros Claro. aparte de tener Bullseye como desarrollo, también Ujú, tenemos un SIEM, ¿sí? Un SIEM que hace, un SIEM recolecta logs ujú, y a partir de lógica, ¿sí? Nosotros utilizamos una herramienta OpenSource que es Grafana, no sé si la conoce, que se utiliza mucho para no, hacer dashboard y ujú, presentaciones lindas. Bueno, nosotros utilizamos esa base y un montón de otras tools, las integramos y le ponemos la lógica. Y a partir de claro. todos los logs que recolectamos, identificamos los patrones anómalos y a partir de eso o lo representamos en un gráfico o mandamos alertas, depende de la gravedad que sea. Ujú, Claro. ¿Sí? Eso es lo que falta para ese punto que decía OWASP de lo que es el registro y monitoreo. ¿Sí? No claro. solamente registrar, porque muchas veces hay logs, sí, yo tengo el log, ¿y los miraste? No, están ahí los logs guardaditos, y cuando lo vas a buscar no está. Sí, Igual Ah, que sí, sí, sí. ese meme que hay, no hay backup, ¿sí? Siempre, sí, yo tengo backup, hago backup, cuando lo vas a buscar, no está el backup. Ujú, Bueno, hay que, más allá claro. de tener esas buenas prácticas de almacenar los logs, de tener backup, hay que testearlos, hay que ver que funcionen. Los Ujú, logs hay que mirarlos, los backups hay que hacer pruebas de restauración para ver si realmente funciona o no funciona. Que todo eso, los estándares y normativas y demás, son cosas de las que exigen, porque lo que exigen no son ujú, locuras, son buenas prácticas que se apliquen, que si sí, uno las lee, más o menos todas van a hablar más de lo mismo. Hay algunas, quizás lo que es para tarjeta de crédito, que es PCI, se preocupa mucho más en ese dato particular, ujú, pero el resto habla de buenas prácticas. Yo digo sentido común, pero un amigo me decía que sí, el sentido es uno de las cosas menos comunes que hay, ¿no? sí. y Sí, tiene razón, sí, Ujú, sí, muchas veces decimos también, opinamos lo mismo, es decir, además te ahorras dolores de cabeza, ¿no? O sea, quizás hacer las cosas te lleva un poquito más a hacerlas bien, pero después como decís, bueno, tengo un problema que no lo puedo evitar al 100%, porque también decís, bueno, ujú, trato de hacer todo lo posible, pero en algún punto no,
puede pasar igual una vulnerabilidad o algo, por lo menos tengo las 90% de probabilidades quizás de arreglarlo con lo que hice bien antes. Sí. Quizás no todo, bueno, o sea, son cosas ya puntuales de cada nicho y demás. Sí, sí, y yo creo que la seguridad, la ciberseguridad sobre todo, es mucho más necesaria porque por más de que en la pandemia sí nos fuimos todos a trabajar desde casa y ahora se vuelve y demás, yo creo que ya hay cosas que se quedan y cada vez hay más aplicaciones online y todo, prácticamente toda nuestra vida pasa online. Entonces me parece que Sí. vas a tener mucho más trabajo, esta es la buena noticia, porque bueno, se necesita mucho esto y también conocer sobre estas prácticas, ¿no? No todas las empresas, incluso de las que he estado, muy pocas te dan algún curso de seguridad y me llama mucho la atención eso, ¿no? Sí, nosotros, por Siendo, ejemplo, algo que tratamos de incentivar mucho a las empresas es que hagan lo que es concientización, awareness Claro. en ciberseguridad, que es, por un lado, bajarle buenas prácticas a los empleados, porque muchas veces los problemas de seguridad no vienen porque el servicio esté expuesto, viene por el propio empleado, por esos casos de phishing, ¿no? Que les sí, comentaba, o porque conectan un USB, o porque hacen determinada acción, navegan por páginas que no ujú, corresponden. Entonces, incentivamos mucho a que se concientice al empleado, porque la persona, aplicar una regla de firewall, vos ponés la instrucción, se aplica y listo, ya está, el puerto lo ujú, bloquea. Con las personas no es así. Con sí, las personas hay que estar educando y educando como para que lo incorpore. Una vez que lo incorporan ya está, pero Sí, para incorporarlo cuesta. Entonces ujú, también lo que tratamos de que se entienda en ese servicio es que no tiene que ser una concientización al año. Tienen que ser varias iteraciones que sí, llegue por distintos canales, entonces una charla, envío de correo electrónico, simulaciones de phishing, hacer otras prácticas para ver si caen, si ujú, son, es parte de nuestras propuestas a las empresas para capacitar a las personas. sí, 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 porque que perfecto. falte. Y para el público más especializado, para desarrolladores, más allá de que tienen que participar, porque la gente técnica también cae en lo mismo. nos Escanea pasa a QRs, todos. le llegan correo, le llega, abre todo, y por lo Sí, general desarrolladores, administradores tienen privilegios más altos dentro Claro. de la infraestructura informática, entonces es más riesgoso. sí, Tenemos también un workshop para desarrollo seguro, ¿sí? Que Muy eso le da bueno. un lineamiento, vemos todo esto que les contaba de OWASP, ¿sí? En ujú, donde les permite incorporar todos esos problemas comunes de seguridad que hay, como para que el código ya de entrada salga seguro. Porque después va una empresa como nosotros a hacer un penetration test y es como que la aplicación ya está productiva. Sí, o claro, está por salir a producción. Entonces, si te encontramos un montón de problemas, tenés que volver al ujú, código, quizás al diseño, a cambiar, y te lleva un montón de tiempo más. En cambio, si sí, sale seguro desde el diseño, o previo a la compra, si es un producto que se compra, ujú, eh, va a ser mucho más, menos doloroso para el bolsillo y para dolor Sí, de cabeza para los dueños del negocio. sí, 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 de acuerdo con eso. Nosotros siempre fomentamos el hecho de la participación desde el diseño de las distintas áreas, porque es como la cajita del desarrollador, tomá, te la dejo ahí y ahora sí, deployalo y capaz que, como decís, hacen pruebas y no pasa y bueno, volvés todo al refactor y todo, que ahí es donde gastás más que haber tenido del día uno los referentes y demás. Bueno, eso también me parece un proceso, como decís, de reeducación Sí. de los alcances. Bueno, tenés workshop, así que más o menos la gente que nos está viendo, escuchando, que tome nota de lo que le podemos consultar a Javier. Igual vamos a dejar los links como para que cualquiera que le ujú, interese te contacte, Sí, el mes que porque viene, nosotros con la UP, ¿sí? Con la Universidad de ujú, Palermo, hacemos un evento todos los años que se llama Hackett, eh, y ahora el 2 de julio es la 9ª edición, ¿sí? De Hackett. bien, Así que ujú, las invito y los invito a quienes estén escuchando bien, el perfecto. podcast,
Agendado. están invitados. Tienen que Ujú. inscribirse, ¿sí? Así que después les paso el link como para que lo Perfecto. puedan Ujú. enviar. Dale, buenísimo, Javier. Sí, sí. Bueno, hablaste de todo, nos contaste todo, que nos fuimos llevando y tocamos esos temitas que nos parecían importantes. No te queremos robar más tiempo. Si alguien que te vio y quiere consultar algo, obviamente le decimos a todos, lo vamos a poner en contacto. No sé si Ujú. querés cerrar con algo que te parezca interesante para que se lleve la gente, algún comentario, alguna cosa. El tip de oro, algo, todo El, tuyo. el- el tip es que vamos al usuario común, ¿sí? Para no caer en caso de phishing. Presten atención, ¿sí? Presten atención a los correos que abren, al remitente. Si ven algo raro en el correo, si les quiere provocar alguna urgencia, ¿sí? Te vamos a cerrar la cuenta bancaria, te vamos a suspender la tarjeta de crédito, alguna super promoción que uno entiende que es demasiada promoción. Sí, el phishing es el cuento del tío 2.0. Ok, ¿sí? Sí. Es convencer a la gente. Entonces, si uno presta atención, no cae en esas trampas, ¿sí? Ujú. Y lo mismo con los QRs. Hoy hay QR, escaneamos QR. Bueno, presten atención, los QRs que escanean, para qué sirve el QR y hacia dónde lo lleva. Con eso creo que estamos. Y en Hackett va a haber charlas muy interesantes, va a haber sobre inteligencia artificial, porque no Ujú. puede faltar la inteligencia por artificial. supuesto. Va a haber una charla sobre cómo empezar, ¿sí? Lo que se llama Bug Bounty, que es empezar a encontrar, hay muchas organizaciones que quieren que se les encuentren problemas de seguridad, entonces se asocian a plataformas y entonces hackers, sí, hackers en el sentido que hablamos de la palabra, sí, especialistas, se meten en esas plataformas y empiezan a buscar problemas y por eso se les paga a Ujú. estos especialistas. Bueno, va a haber una chica que va a estar hablando sobre cómo empezar ese camino de bug bounty. Genial. Después vamos a tener a CEOs importantes, que son también los que crearon, hay una licenciatura en la Universidad de Palermo, que es de licenciatura en ciberseguridad, ¿sí? Ujú. Claudio Colase y Diego Esteve, ¿sí? Que son dos genios y vienen peleando de seguridad hace un montón de tiempo. Van a estar ahí compartiendo algunas buenas prácticas de Zero Trust, ¿sí? Que Mm. esta confianza cero que tenemos la gente de seguridad, de no confiar en nada, bueno, tiene una razón Sí. de ser y ellos van a estar explicando el por qué. Va a estar mi socio también hablando todas las peripecias que tuvo que hacer con Bullsig, ¿sí? En el desarrollo de Bullsig, todo lo bueno y lo malo que se fue encontrando en el desarrollo de una solución de ciberseguridad. Y bueno, unas cuantas charlas más que van a estar súper interesantes. Va a haber sorteos, premios, así que Bueno, están Genial. dejamos invitados. la invitación entonces ya para el 2 de julio. Ujú. Agradecemos que nos hayas contado y andaremos por ahí. Me daré una vuelta por lo menos. Alguna de las dos va un rato cada una, depende cómo podamos, pero le damos una Sí, vueltita. sí. Hay un CTF, ¿sí? Un Capture the Flag, ¿sí? Que es un juego que es uno de Mira. los Ajá. premios, o algunos de los premios van a venir por ese lado. Qué Genial. bueno, Así que va a estar interesantísimo. divertido Buenísimo. también. Sí, Bueno, hay de todo. bueno. Bueno, Bueno, chicas, Javier, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos contado cosas que consideramos que son súper interesantes porque son muy útiles. El cierre para, como decís, la gente común, estar atentos. O sea, nosotros también, como decimos, ver algo, cuando la sí. limosna es grande, el santo desconfía, bueno, listo. Sí. O sea, estar Ujú. atentos, fijarnos, Sí. no El dejarnos WhatsApp llevar. también. WhatsApp, redes Sí, WhatsApp, sociales. sí. el WhatsApp es peligroso. Yo veo una llamada Sí. medio rara, digo, no, Mm, aún te Sí, bloqueo conozco porque varios sí, que cayeron por WhatsApp. Sí, sí. mm. es la nueva, también el nuevo Ujú. método. Así que bueno, Bueno, Es el nuevo phishing. eh, un el nuevo millón de phishing. gracias por tu tiempo. La verdad que un lujo tenerte acá, así que bueno, ahora te conozco personalmente. Bueno, por Muchas gracias, cámara. Caro. Mm. Muchísimas Así que gracias. bueno, A Muchas mil ustedes. gracias. gracias, Chao, Javier. Belu. Chao, chao. Chao, Chau. chao. Si te gusta nuestro trabajo y nos querés apoyar, nos podés invitar un cafecito por Coffee.
Te dejamos el enlace en la descripción. 1.000.000 de gracias. Esto fue Dos Minas hablando de negocios. Te esperamos en el próximo episodio.